grabación. Bueno, hoy vamos a ver entonces el tema vibraciones u oscilaciones mecánicas del sistema de un grado de libertad, masa-resorte. Y luego vamos a ver el masa-resorte amortiguador. Vamos a ver las vibraciones libres, porque las vibraciones se catalogan en libres, que es cuando el sistema es excitado por alguna perturbación y se lo deja mover libremente, y las forzadas son cuando entramos con una fuerza que perturba el sistema, que le cambia su estado de movimiento, y esa perturbación continúa. Nosotros, esto que estamos empezando a ver hoy, como les decía, es siempre en el afán de aplicar las ecuaciones de Newton a distintos casos de movimiento y a distintas fuerzas. Así habíamos visto, si ustedes recuerdan, habíamos visto un punto que se movía en un medio resistente. Ahí había una fuerza que era proporcional a la velocidad y se oponía al movimiento. Bueno, después vimos un punto que estaba atraído gravitacionalmente por una fuerza central y habíamos analizado ese movimiento. Habíamos visto las superficies equipotenciales, que el campo gravitatorio proviene de un gradiente, por lo tanto es irrotacional, por lo tanto las líneas de campo son rectas, que es como cae un cuerpo en la gravedad. Para retomar, les digo que, como ustedes pueden ver aquí, habla de un punto 363. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tercer caso de la aplicación de la ley de Newton al movimiento de puntos que están sometidos a distintas fuerzas. Les había dicho que el primer caso que habíamos visto era un punto sometido a una fuerza resistente. El segundo caso era un punto sometido a una fuerza central gravitatoria, newtoniana, y habíamos analizado el campo gravitacional. Y este tercer caso, aquí dice vibraciones mecánicas, pero hay que aclarar que son vibraciones de un sistema de un grado de libertad, es decir, vamos a seguir el movimiento de un punto que se mueve bajo la acción de un resorte y es seguible, o su movimiento es conocido a través de una sola coordenada. Es un movimiento sobre una línea que vamos a llamar X o Y, y entonces con esa sola coordenada vamos a determinar la posición de un punto. Luego vamos a ver que es muy interesante porque este sistema de un grado de libertad es la base para entender las vibraciones de todas las maquinarias, y muchas veces estructuras muy complejas se discretizan en varios sistemas de un grado de libertad para hacer un análisis aproximado de una estructura o de un mecanismo. Entonces, comprender los conceptos que vamos a ver en este punto de vibraciones mecánicas es central para otros cursos que ustedes después puedan hacer. Sé que hay una materia electiva en la cual inclusive se miden vibraciones, se hace por convenio en una empresa del parque industrial, y les aconsejo que la hagan porque la van a hacer sobre la base de todo esto que vamos a ver acá. Yo ayer les puse en el aula virtual el link a un manual de vibraciones de máquinas que está muy bueno, espero que hayan podido bajarlo, y bueno, en todo caso, si tienen consultas respecto de eso, no duden en escribirme y en hacerme las preguntas que ustedes requieran. Entonces, dicha la parte introductoria, vamos a ir directamente a nuestro problema de hoy. Vamos a ver las vibraciones libres
de un sistema mecánico de 1 grado de libertad sujeto a una fuerza elástica. Este es el caso 1. Luego van a ver que son 4 casos en los que vamos a ir sumando complejidad a la cosa. Entonces, el sistema mecánico del que se trata es el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos sobre un punto fijo un resorte como este, de constante elástica K, que cumple con la ley de Hooke. ¿Eso qué significa? Que cumpla con la ley de Hooke significa esto, que en un gráfico tensión, deformación, tiene una parte lineal, luego viene una parte de fluencia y luego el material se deforma prontamente hasta la rotura. Bueno, entonces, cuando hablamos acá, cumple con la ley de Hooke, vamos a decir que las deformaciones del resorte se dan en este rango en el cual la tensión es la constante del resorte por la deformación. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la fuerza que ejecuta el resorte es proporcional a una coordenada I, ya que apunta para abajo le vamos a llamar I. En los casos que el cuerpo se mueve sobre la horizontal, se lo suele llamar X. Les aviso esto porque los libros se lo van a encontrar así. Entonces, ¿la idea cuál es? Tenemos un resorte que cuando no está ni comprimido ni elongado, tiene una cierta longitud y está libre de tensiones porque no hay deformación. Si nosotros a este resorte lo cargamos con un peso o una masa M, luego tendremos un peso mg que si lo aplicamos estáticamente, es decir, al resorte le colgamos m, pero acompañamos desde su estado de reposo hasta la deformación estática que quede en equilibrio con la carga, vamos a tener una cierta deformación que de esta forma sale que la deformación por el hecho de aplicarle una carga estáticamente, la deformación será el peso sobre la constante de resorte, ¿no es cierto? Perfecto. Quiere decir que este delta estático que está acá va a quedar en forma permanente siempre que la masa esté colgando del resorte. Hasta ahora no estamos hablando de movimiento, simplemente hubo un I estático por el hecho de haber colgado una masa del resorte. No está oscilando. Si hacemos aquí el diagrama de cuerpo libre, ustedes fíjense, aquí el diagrama de cuerpo libre, si esto es M, es una fuerza mg que actúa para abajo y una fuerza que la equilibra permanentemente, K por delta estático. ¿Correcto? Recuerden que cualquier cosita me avisan, ¿eh? ¿Estamos comunicándonos bien? ¿Me escuchan bien ahora? ¿No se corta? Sí, profe, Sí, profe, se escucha. Bárbaro, bárbaro. Recuerden entonces cortarme cuando haya algún inconveniente. Bueno, hasta aquí más o menos se entendió. Teníamos un resorte sin ninguna deformación, le colgamos un peso estáticamente, lo acompañamos hasta la posición nueva de equilibrio y estamos en la presencia de una deformación del resorte en una elongación que llamamos I estática o delta estática por el hecho de haberlo deformado con una fuerza P que tenemos acá. Bien, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a tomar en esta posición del resorte, vamos a tomar
el cero de coordenadas, y la vamos a llamar las coordenadas I, ¿correcto? Entonces fíjense, en la nueva posición, acá, ahora tendremos la deformación estática que tuvimos antes, pero ahora tenemos una nueva deformación desplazando a la masa M del equilibrio estático. La podemos desplazar hacia abajo o hacia arriba, el resorte va a acumular la misma energía potencial por deformación. Entonces, como está dibujado acá, estiramos ahora una distancia I, alejándonos del origen de coordenadas, y ahora si hacemos el diagrama de cuerpo libre, en esta posición vamos a tener, permítanme borrar acá, a ver, no borra, qué raro. Así, ahí va. Vamos a borrar esto para poder dibujar en el costado. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos acá, en esta posición, el cuerpo, o la masa, el punto, estaría sometido a la fuerza P, que existe en todo momento, a la fuerza K por delta estática, que es la condición de equilibrio y que actúa porque este delta estático va a estar siempre, porque tomamos el origen de coordenadas una vez deformado estáticamente el resorte, pero además ahora vamos a tener una fuerza hacia arriba, K, por la distancia I, que hemos alejado la masa de la posición de equilibrio estático. Bien, estas son todas las fuerzas que actúan sobre la partícula en esa posición. Si queremos encontrar la ecuación de movimiento, es decir, todos sabemos y hemos visto cómo actúa un resorte, que cuando larguemos a esta masa de la posición en la que la hemos dejado ahí, va a comenzar a ascender llevada por la fuerza del resorte, ¿no es cierto? El resorte ha quedado cargado con una energía potencial que le permite ejecutar un trabajo. Y ese trabajo va a ser el que lleve la masa hacia la posición de equilibrio. Pero luego la inercia va a hacer que supere la posición de equilibrio, va a llegar a una posición determinada hasta que el resorte acumule energía de compresión suficiente, absorbiendo toda la energía cinética de la masa y vuelva a ponerlo en movimiento hacia abajo ahora, y la masa comenzará a moverse hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, eso es lo que vemos nosotros si estiramos un resorte en el laboratorio y vemos cómo se mueve. Ahora, si queremos encontrar la ecuación de movimiento, es decir, una expresión analítica que nos diga en cada instante del tiempo qué está pasando, dónde está el resorte, con qué velocidad y con qué aceleración, debemos partir de una ecuación que yo le dije que para nosotros es la madre de todas las ecuaciones, y que es la ecuación de Newton, que nos dice que todas las fuerzas activas más reactivas aplicadas sobre un punto material igualan al producto de la masa por la aceleración. Entonces, si hacemos esto, aplicando la ecuación de Newton, vamos a tener la sumatoria de todas las fuerzas será igual al peso menos el K por el I estático menos el K por I, que está en la dirección contraria a I, y que será igual a menos K por I. ¿Por qué? Porque estos se anulan instante a instante. P menos K por I estático es igual a 0 siempre. ¿Por qué ponemos las fuerzas acá? Porque las fuerzas existen. Lo que da
nula es la resultante de ambas. Quiere decir que, reemplazando ahora la ecuación de Newton, vamos a tener menos K por I, que es la suma de todas las fuerzas, igual a masa por aceleración. Si ordenamos esto un poquito, pasando el menos para el otro lado, y dividiendo por M, obtenemos que la ecuación diferencial del movimiento, del punto. Como siempre, la solución de esa ecuación diferencial será la que a nosotros nos permita conocer la ley del movimiento en el tiempo. Como esto es exactamente movimiento oscilatorio armónico, vamos a encontrar la solución por semejanza con lo que ya hemos visto y desarrollado. Es decir, acá tenemos la ecuación característica. Recuerden que Euler proponía una solución de este tipo, A por E a la lambda t. Y entonces decía Euler, bueno, yo meto esto acá adentro, no acá, sino acá en la ecuación diferencial, y me fijo para qué valores de lambda, esto realmente es solución de esa ecuación. Entonces, al meter eso ahí adentro sale la ecuación característica, bueno, está puesto acá, de donde hay dos valores de lambda, lambda 1 y lambda 2, que satisfacen, voy a interrumpir un minutito. Bueno, ahí estamos volviendo. No, porque tuve un inconveniente por fuera de la clase. A ver, vamos a volver. Supongo que estoy... no. Acá. Bueno, estos son los imprevistos. Estos son los imprevistos de dar clase no en la universidad, sino en la casa particular. A ver si estamos... ¿Ustedes están viendo la ecuación 324? Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. Hasta acá ningún problema, más o menos vieron. Es bastante sencillo este caso, ¿no? Lo único que recuerden, bueno, esto es análisis matemático. Uno propone esa solución que dijimos. Yo digo, voy a usar la solución que Euler le da a esta ecuación. Y digo, yo voy a decir que la función que estoy buscando para poner acá y que cumpla en todo instante con que la suma de eso es igual a 0, va a ser del tipo una constante a averiguar por E a la lambda t. Y entonces Euler decía, bueno, pero ¿qué valores de lambda hacen que realmente esto metido acá adentro lo satisfaga? Bueno, calculamos I punto e I dos puntos, esto ya lo hicimos en movimiento oscilatorio, lo metemos acá, lo metemos ahí, y obtenemos la ecuación característica. Aquí sacamos dos valores de lambda, para los cuales, puestos los valores de lambda aquí en la función propuesta, esta función va a ser una solución. Entonces, como tengo dos valores de lambda, tendré dos constantes de integración, es decir, va a haber una solución de Euler del tipo igual A por E a la lambda 1 t más B por E a la lambda 2 t. Todo esto ya lo habíamos visto, sacamos la parte imaginaria, eliminamos la parte imaginaria a través de un análisis algebraico, ya lo hicimos en movimiento oscilatorio, si quieren lo repasan, si no me lo preguntan, y obtenemos la solución a esta ecuación diferencial. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que el cuerpo
se va a mover con esta suma de dos cosenos de igual frecuencia. Recuerden ustedes que si nosotros a esta constante y a esta constante, a una la llamábamos supónganse, I grande, qué sé yo, C1 igual, I grande coseno de raíz de K sobre M por... no, perdón, voy a borrar esto. Coseno de otra constante, phi. Y a C2 la llamamos otra constante por el seno de otra constante, es decir, cambiamos C1 y C2 por las constantes I grande y phi. Hemos cambiado dos constantes de integración por otras dos que tienen que ser determinadas de las condiciones iniciales, de manera que estas de este lado son tan arbitrarias como estas de este lado. Si hacemos este cambio de constantes, vamos a llegar a la solución esta, que en vez de ser la suma de dos cosenos, es la nueva constante por el seno o por el coseno de raíz de K sobre MT más phi o menos phi, según usemos seno o coseno. Estas tres, esta y esta, son soluciones de esa ecuación diferencial, porque solo se trabaja algebraicamente para cambiarle la forma, pero las tres son soluciones. Más o menos lo recuerdan de movimientos oscilatorios armónicos, que para eso lo vimos en la primera unidad, para que ahora recurramos a ellos como una herramienta y no nos perdamos de entender el tema de vibraciones porque no entendemos el tema de matemática. Bien, como dice aquí, las constantes C1, C2 o I y phi y tita se determinan a partir de las condiciones iniciales. Es decir que para conocer la solución que está dada en función de dos constantes de integración, nosotros tenemos que poder determinar esas constantes. ¿De dónde van a salir las constantes? Esto lo habrán visto en análisis matemático. Por ejemplo, en el instante inicial tendremos que saber cuánto apartamos la masa del origen y si además le dimos alguna velocidad en el origen de los tiempos. Bueno, entonces ahora, utilizando las ecuaciones que teníamos allá arriba, esta, y reemplazando el tiempo t igual a 0 para i y para i punto, que es b, de velocidad, vamos a obtener que para i punto, fíjense ustedes, la derivada del coseno es menos seno, y de adentro del seno del argumento sale raíz de K sobre M, y lo mismo para la derivada del seno, que es el coseno, esto sale de adentro del argumento y queda C2. De manera que si ahora reemplazamos en I punto en 0, que vale I sub 0, vamos a encontrar el valor de C sub 2. I punto 0 vale B sub 0, de donde C sub 2 va a valer esto. Y vamos a obtener el valor de C sub 1 y el valor de C sub 2 para reemplazar en la función que nos queda como solución de la ecuación diferencial. Como ustedes pueden ver, nosotros podemos pasar esta 326, la podemos pasar a esta forma, la podemos pasar a la forma esta,
haciendo la operación que decíamos recién. Vamos a decir que I0 es I por seno de una constante, y B0 sobre omega n es I por el coseno de esa misma constante. De manera que I grande y phi la encontramos por esa equivalencia, y por lo tanto I de t nos va a quedar la constante de amplitud por el seno por el coseno, más la misma constante por el coseno por el seno, que es I por el seno de omega t más phi, que es la forma en que nosotros conocemos el movimiento oscilatorio armónico. Bueno, acá algunas definiciones. Al valor raíz de k sobre m, estoy circundando arriba del todo, en el primer renglón de la frase de arriba, raíz de k sobre m se llama frecuencia circular, frecuencia circular del movimiento, y se la denota con la letra omega n. ¿Por qué omega n? Porque esta frecuencia del movimiento, k sobre m, es la frecuencia con que naturalmente ese sistema se va a mover cuando yo lo deje vibrar libremente. Yo les pido que ustedes que se imaginen mentalmente, en el lugar en que estén, que tienen un resorte colgando del techo con una masa que retiran de la posición de equilibrio, liberan la masa y se apartan del sistema y lo miran de afuera. Bueno, ¿con qué frecuencia circular va a vibrar el sistema? Con esta. Quiere decir que este es un concepto muy importante porque me define la frecuencia de las vibraciones libres del sistema, en este caso de un grado de libertad. Pero vamos a ver que todas las estructuras y todos los mecanismos y piezas tienen sus frecuencias con las que vibran naturalmente. De manera que es muy importante saber este concepto. Pero todavía más, fíjense, ¿de qué depende la velocidad o la frecuencia con que el sistema va a oscilar? Y depende solo de la rigidez del resorte y de la masa que le pongamos al resorte. No depende ni de cuánto lo alejemos de la posición de equilibrio, es decir, la elongación inicial, ni de qué velocidad le demos cuando lo largamos, hacia arriba o hacia abajo. La frecuencia de oscilación va a ser única y va a valer raíz de k sobre m. Bueno, a ver, vamos a permitir alguna preguntita por acá de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Lo pueden relacionar con movimientos oscilatorios armónicos? ¡Qué silencio! Sí, se puede. Sí, profe. Se puede, bueno. Es importante que esto cuando lo estudien ahora, retomen aquella parte, ¿sí? Y traten de ver que todos estos conceptos que estamos dando ahora, antes los dimos sin importarnos por qué se producía un movimiento oscilatorio armónico. Bueno, ahora sabemos que se produce por la acción de una fuerza elástica, ¿correcto? O sea, ¿qué cambió? Cambió que en cinemática estudiamos el movimiento sin importarlo, no importarnos qué era eso que estábamos estudiando, y ahora lo estamos analizando desde el punto de vista de un mecanismo. Ustedes van a ver la importancia de este sistema masa-resorte que tiene para nosotros los ingenieros mecánicos, que hasta nos permite analizar en un modo bastante simplificado los sistemas de suspensión de vehículos o del asiento de un tractor o de un camión para que no dañe al conductor, y muchísimos conceptos más. Entonces, este tema que estamos viendo no es ¿cómo les podría decir? Un lujo que nos damos de una teoría que después no tiene aplicación. No. Aquí estamos viendo algo que ocurre en ingeniería mecánica y que es una herramienta importantísima.
Bien, algunos conceptos que habíamos visto en el movimiento circular. Fíjense, como esto, digamos, I está dado por una determinada constante, por el seno de omega nt, más o menos otra constante de integración, estas son dos constantes a determinar. Omega n es lo que dijimos, la frecuencia natural del movimiento. Como esta es una única frecuencia y esto es una única función seno, este es un movimiento armónico, y por lo tanto esta función seno se va a repetir en un tiempo t tal que la velocidad angular, que es omega n por t, en este t el móvil va a recorrer 2pi. Quiere decir que el periodo será 2pi sobre omega n. Esto analizado como si el movimiento estuviera dado por la proyección de algo que va con omega n sobre el eje y. De manera que esta función y va a estar dado por esta expresión y, obviamente, cuando recorra una circunferencia a la velocidad omega n, es decir, cuando recorra 2pi a la velocidad omega n, habrá transcurrido un periodo. Entonces, el periodo vale 2pi sobre omega n. Bueno, como la frecuencia, sabemos, la frecuencia es la inversa del periodo, lo habíamos definido en movimiento circular, entonces la frecuencia natural ahora en Hertz vale 1 sobre 2pi por omega n. Bueno, acá hay un error, miren, en el libro. Si alguno tiene el libro en papel ahí, lo puede corregir. Esto en realidad debería decir raíz de K sobre M. Eso habría que corregirlo en la próxima edición del libro. Bien, ahora, ¿qué pasa con este movimiento? Antes de pasar al próximo. Voy a compartir pizarrón para poder explicarles alguna cosita que no está ahí. A ver si puedo compartir. Pizarrón sin salir. No, voy a tener que salir de compartir y vamos ahora a compartir pizarra. Ahora sí. Bueno, lo que les quería explicar es una cosa. Si nosotros tenemos este sistema, ¿no es cierto? Una masa K y un resorte K. Y decimos, mire, si esto lo sacamos de su posición de equilibrio hasta una posición M' y lo liberamos, esto permanentemente va a ir y va a venir alrededor de la posición de equilibrio del resorte. A esto se le llama oscilación o vibración. Y como acabamos de demostrar, la coordenada y de la masa, en función del tiempo, está dada por una cierta constante por el coseno de omega nt menos phi. Bien, como dijimos, estas son constantes a determinar. Ahora, si nosotros graficamos la amplitud en función de θ, por ejemplo, que es lo mismo que en función de t, ¿qué vamos a tener? Si esto es 0 y esto es i, y esto es θ, por ejemplo, vamos a suponer que acá tenemos 2pi, pi, acá tendremos un
1/2 y 3/2 de pi. Bien, ¿qué vamos a tener? Si yo grafico esta función, voy a ver lo siguiente. Voy a ver esto. La amplitud A me va a marcar el máximo lugar acá y el máximo lugar acá a donde el cuerpo va a poder llegar como extremo de la oscilación. Es decir, 2A va a ser la amplitud de oscilación, como habíamos visto en la unidad 1. Ahora, el hecho de que esta función varíe entre -1 y 1, a medida que el tiempo transcurre, ¿qué va a originar? Que cuando el coseno es positivo, voy a estar en ordenadas positivas de la función, y cuando el coseno es negativo, voy a estar en ordenadas negativas. Y por otro lado, en algunos instantes voy a pasar por 0. Es decir, A va a estar multiplicada por 0. Fíjense, la función coseno sería el coseno para θ igual a 0, estamos acá. Para θ igual a 0, coseno es 1 y la amplitud en θ igual a 0 es A. Luego, el coseno, todos sabemos, tendrá esta ley tal que lo que nos dice esta expresión analítica vista en forma gráfica es que el cuerpo M va a oscilar para siempre entre más A y menos A. Es decir, hemos inventado el movimiento perpetuo. No sé si me entienden el chiste, porque tenemos un resorte y una masa, lo sacamos de la posición de equilibrio y resulta que oscila para siempre. Eso desde ya no existe, y es debido a que, lógicamente, el material del resorte tiene fricción interna que de alguna forma hace que con el tiempo la amplitud vaya decreciendo hasta detenerse en la posición de equilibrio estático nuevamente, ¿correcto? Entonces, si a ustedes les parece, podemos hacer alguna charla de preguntas, de cosas hasta acá. Más o menos se entendió el tema del movimiento de una masa sujeta a la fuerza de un resorte. Sí, profe, sí, se entendió. Sí, Bueno, representación. bárbaro. Bueno, cualquier pregunta que les venga, hablemos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, como les decía, estamos frente a la presencia de un modelo analítico, que no representa la realidad. No hay un movimiento perpetuo en la naturaleza. Entonces vamos a ver cómo podemos obtener un modelo analítico un poquito más preciso de lo que en realidad ocurre en la naturaleza, que es, si nosotros dejamos una masa suspendida de un resorte oscilando, en algún momento se va a parar. Entonces vamos a ver cómo modelamos eso, que es bastante más real que el caso que acabamos de ver recién. Por eso vamos a pasar de vuelta al libro. Detuve otra vez la transmisión, comenzar transmisión. Hay una cuenta regresiva ahí, no sé si ustedes la ven. Capaz que fue eso lo que se detuvo hoy. No sé si, o era la charla directamente, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, vamos a ir a un modelo, es decir, a un nuevo
caso, por eso el 2 acá, estos van a ser de vuelta vibraciones libres, es decir, voy a sacar al sistema de su posición de equilibrio y lo voy a dejar oscilar libremente. Pero ahora el sistema va a tener una fuerza resistente por fricción. ¿Correcto? Recuerden que cuando vimos las fuerzas que dependían de la velocidad, dijimos que hay una fuerza que llamábamos de resistencia viscosa, que es proporcional a la velocidad y se opone siempre al movimiento. ¿De dónde? Si la fuerza en el resorte es siempre K por I, la fuerza en un amortiguador la vamos a modelar, a suponer como C por I punto. No sé si todos tienen el concepto claro, pero ustedes imagínense, si nosotros tomamos un resorte y lo agarramos con un extremo en cada mano y le damos una compresión muy veloz, lo vamos a achatar fácilmente, salvo que sea un resorte demasiado duro. Pero lo vamos a achatar fácilmente. ¿Por qué? Porque el resorte va a resistir no por la rapidez con que lo deformemos, sino que va a resistir por la amplitud que lo deformemos. Ahora, el amortiguador es totalmente diferente. A ustedes les habrá pasado inflando la bicicleta o inflando una pelota. Cuando ustedes quieren hacerlo a mucha velocidad, el inflador, prácticamente no pueden comprimir el aire interna a esa velocidad porque la fuerza de resistencia al desplazamiento es proporcional a la velocidad. Ahora, si al mismo inflador le damos despacito, despacito, vamos a una velocidad pequeña, la fuerza resistente del amortiguador va a ser muy pequeña. ¿Se entiende el rol que juega cada uno? Sí, profe, se entiende. Bien, bárbaro. Entonces ahora volvamos a nuestra masa, que estoy rayando acá con rojo en el dibujo a la izquierda, colocamos esa masa suspendida de un resorte y suspendida de un amortiguador. El resorte tiene constante elástica acá y el amortiguador tiene constante de amortiguación C pequeña, C chica. En este caso se dice que el amortiguador es viscoso porque, a ver si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de las fuerzas que dependen de la velocidad, hablábamos de una fuerza para el desplazamiento casi estático, más una fuerza mu sub 1 por B a la 1, que era la que llamamos viscosa, más una mu sub 2 por B sub 2, que era la que llamábamos hidráulica, después venía la balística. Entonces, esta fuerza proporcional a la velocidad es la que cumplen prácticamente a la perfección los amortiguadores de los autos. ¿Correcto? O sea, podemos decir que el amortiguador de un auto, de cualquier vehículo, responde o se opone al desplazamiento con una fuerza que es proporcional a la velocidad con que se quiere deformar la cosa. Entonces, ahora, si vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? Ahora vamos a tener, recuerden que tomamos el cero de las IES, lo tomamos cuando todo esto está en equilibrio estático. Bien. Y ahora desplazamos una distancia I, el cuerpo, y lo liberamos.
¿Qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener la fuerza K por I estático, que está siempre, o delta estático, y el peso. Vamos a tener la fuerza del resorte, K por I, pero ahora vamos a tener también C por I punto. C por I punto. Esto es M. Entonces, ahora, yendo a la ecuación de Newton y sumando todas estas fuerzas, vean, masa por aceleración es la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte, todo con signo menos, porque las dos se oponen al movimiento. Bien, vamos a entonces darle una forma más ordenada a la ley de Newton, que es, bueno, pasando todo al mismo término y luego dividiendo todo por m. Entonces tenemos acá la ecuación diferencial del tipo y dos puntos. Pedro, a ver, ahí está. Y dos puntos más C sobre M por I punto más K sobre M por I igual a 0. ¿Correcto? Esto y esto es lo mismo. Bueno, volvemos a plantear la solución de Euler y vemos para qué valores de lambda la función esa que proponemos es solución. Y de acá vamos a obtener dos nuevos valores de lambda. Ahora, fíjense ustedes, la ecuación diferencial se completó en el término y punto. Antes teníamos y dos puntos e i, en el caso del resorte. Esto es la inercia y esta es la fuerza en el resorte. Ahora tenemos la inercia, tenemos la fuerza en el amortiguador y tenemos la fuerza en el resorte. Es decir, que la ecuación diferencial se completó con la primera derivada. ¿Ve? Bien. Ahora, bueno, aquí tenemos, si aplicamos Bhaskara, por supuesto, vamos a tener las dos raíces, lambda 1, lambda 2, que trabajadas un poquito algebraicamente, pasan a tener esta forma. Lambda 1, 2 es menos c sobre 2m más menos la raíz cuadrada de c sobre 2m al cuadrado menos k sobre m. Bien, entonces, recuerden, ¿qué es lambda 1 y lambda 2? Lambda 1 y lambda 2 es la solución I igual a una constante por E a la lambda 1 t más B por E a la lambda 2 t. Entonces, con estos valores de lambda 1 y lambda 2, estos valores puestos acá adentro, esto es una solución de la ecuación diferencial. Bien, ahora, estas raíces, lambda 1 y lambda 2, van a reconocer tres casos posibles que vamos a pasar a analizar. Bien, en el primer caso, a ver, les voy a dejar que se vea eso, y voy a borrar un poquito todo esto. Fíjense, vamos a tomar el caso en que esto es mayor que esto. Es decir, acá adentro voy a tener un valor positivo. Bien, entonces vamos a tener dos raíces reales e iguales, porque acá vamos a tener la raíz de un número positivo, entonces tenemos esto más ese número y esto menos ese número. Tenemos dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Acá está la función que le digo, vamos a reemplazar esas dos raíces, las vamos a reemplazar en esta 331 que tenemos acá. Vean ustedes,
vamos a llamar alfa a C sobre 2m, ¿sí? Y vamos a llamar beta a todo lo que está dentro de la raíz cuadrada. De manera que los lambda 1, 2, nos queda menos alfa más menos beta. Bien, como dijimos, este es más grande que este, vamos a tener una solución de este tipo. Son dos raíces reales y distintas. Ahí. Dos raíces reales y distintas. Entonces, fíjense ustedes. Vamos a ordenar esa solución de esta manera. Fíjense, I de t va a valer C sub 1 por E a la lambda 1 t. Pero lambda 1 de acá, lambda 1 vale menos alfa más beta. Entonces, yo voy a poner menos alfa menos beta con el menos acá afuera. ¿Sí? A propósito. Pero estoy respetando que es lambda 1. Y esto que está acá sería menos alfa, pongo el menos afuera, pero le pongo más a beta para que sea menos alfa menos beta. No sé si no se entiende, por favor, párenme acá, ¿eh? Porque, ¿por qué hicimos eso? Para demostrar que estas son dos funciones exponenciales decrecientes. Fíjense, alfa, que es esto que está acá, C sobre 2m, es mayor que 0 siempre. Y beta también, porque dijimos que C sobre 2m era mayor que K sobre m. Quiere decir que lo que está ahí adentro, fíjense, beta cuadrado es igual a alfa cuadrado menos K sobre m. Lo que significa que beta cuadrado es menor que alfa cuadrado, de donde beta es menor que alfa. Si beta es menor que alfa, vamos a tener lo siguiente. Esto me da un número positivo, porque beta es menor que alfa, y esto me da un número positivo. Quiere decir que acá vamos a tener C1 por E a la menos algo por T, más C2 por E a la menos algo por T. ¿Correcto? Y estamos en presencia de dos exponenciales negativas. Si son dos exponenciales negativas, el sistema no oscila, porque va a pasar esto. Fíjense, las exponenciales, voy a tomar otro color. Si le doy una velocidad en el instante inicial, una velocidad positiva, es decir, lo empujo para abajo, la masa va a pasar la posición de equilibrio y va a volver, va a caer exponencialmente a ser asintóticamente con 0 en un determinado lapso de tiempo. Si no le doy velocidad, simplemente lo alejo del origen, la exponencial va a caer de esta forma, y con una velocidad hacia arriba, lo que va a pasar es una exponencial de esta forma, o a lo sumo, si perturbo demasiado, va a pasar una vez por 0 y va a ir a 0. Entonces, lo que estamos diciendo con este análisis es que el sistema prácticamente nunca pasa por 0, es decir, no oscila. Esto imagínense que ponemos un medio tan viscoso, imagínense un aceite dulce de leche, miren, que para los argentinos es una cosa tan apreciada, ¿no? Imagínense, ponemos una masa con un resorte, y el amortiguador, esa masa la sumergimos en dulce de leche, de manera que la apartamos de la posición de equilibrio, y la alargamos. ¿Qué va a hacer la masa? Va a ir lentamente a la posición de equilibrio.
desde acá que la apartamos, acá que reposa nuevamente en su posición de equilibrio. Es decir, nunca pasó para arriba, porque el amortiguamiento venció a la inercia y no lo dejó subir, ¿correcto? De manera que a eso le llamamos un caso sobreamortiguado. Desde el punto de vista de la mecánica, no nos interesa porque el sistema no se mueve. Y recuerden que nosotros decimos que esta materia estudia el movimiento de los cuerpos. Así que prácticamente sí, ese tema es muy importante cuando uno estudia choque o impacto. Por ejemplo, si yo voy a montar elásticamente un misil en la cubierta de un barco para después proveer un lanzador, y ese es un barco de guerra que puede recibir un torpedo, toda la energía de deformación del barco va a pasar de golpe al misil. Y por lo tanto, como yo no quiero perder un misil, lo que voy a diseñar es un montaje que, si bien no lo deja oscilar en un principio, primero lo toma y luego lo deja oscilar en una cierta amplitud para que el misil no se me deforme. Entonces, en ese caso del impacto, tiene interés el caso del sobreamortiguamiento. Por ahora nosotros no lo vamos a tomar. Quizás si después vemos choque, lo veamos. Bueno, vamos al caso B. El caso B es si en aquella ecuación, si en esta ecuación es esto igual que esto, ¿qué va a pasar acá? Lo de acá adentro va a valer 0. Y va a haber dos raíces reales e iguales. Es decir, lambda 1 va a valer menos c sobre 2m, lambda 2 va a valer menos c sobre 2m. Con dos raíces reales e iguales, la expresión esta y igual a C1e a la lambda 1t, es decir, la función de Euler como solución de la ecuación diferencial va a tomar esta forma. Es decir, cuando esto es igual que esto, la solución está dada por una función lineal por una exponencial decreciente. Entonces, como siempre, la exponencial decreciente va a caer así y vamos a tener una línea que es esta, que solo en un determinado instante de tiempo va a dejar que esta curva toque el 0 de las ordenadas. Por lo tanto, este caso tampoco se trata de una oscilación, pero es un caso importantísimo porque es el quiebre entre que el sistema pueda oscilar y no pueda oscilar. Por lo tanto, lo vamos a llamar amortiguamiento crítico. Es decir, al valor de C, que hace que esto se cumple, lo voy a despejar de acá y obtengo que el C crítico, el C para ese caso, es 2 raíz de MK. Vean que entonces el amortiguamiento crítico de un sistema está dado tan bien como era en la frecuencia natural. Ahora vamos a tener el amortiguamiento crítico dado por lo que valga M y por lo que valga K. Entonces, vayamos a lo que significa esto físicamente. Si nosotros tenemos el sistema masa-resorte, esto es M y esto es K.
Y nosotros decimos, ¿qué amortiguador le puedo poner a esto para que no se mueva? Bueno, tendrá que valer más que el C crítico. El C de este amortiguador, para que este sistema no se mueva, tendrá que ser mayor que el C crítico. ¿Y quién me dice cuánto vale el C crítico? M y K a través de esta expresión. ¿Estamos? Entonces, si yo digo, bueno, yo al revés, yo quiero que esta masa se pueda mover, quiero que tenga oscilaciones. ¿Qué amortiguador le pongo acá? Bueno, uno cuya constante de amortiguación sea menor que el C crítico. Nuevamente, el C crítico me lo da esta expresión. Esto es interesante porque, fíjense ustedes, ¿cómo diseñamos nosotros la amortiguación de un auto? Bueno, decimos, bárbaro, ponemos un resorte y un amortiguador. Ahora, a mí me interesa que el auto no oscile cuando agarra un bache. Y no, porque si toda la energía le entra al auto, es como el misil, me va a hacer pegar la cabeza contra el techo. Entonces, yo quiero cierto grado de confort. Tengo que poner un amortiguador por debajo del C crítico, para esa constante de resorte, elegir un amortiguador tal que 2 raíz de M por K me dé menor que el C crítico. Entonces, voy y le digo, yo tengo mi C crítico, voy y compro un amortiguador cuyo C sea menor que el C crítico. Lo voy a dejar oscilar al auto cuando paso por una vía. Ahora, ¿cuántas veces quiero que oscile? ¿Quiero que se comporte como un Citroën o quiero que se comporte como un Mercedes-Benz? Bueno, ahí tengo que jugar con el amortiguador. Si yo lo dejo oscilar mucho, le voy a poner un C demasiado pequeño, tal que toda la energía que entró la va a disipar en varios ciclos. Entonces, tengo que poner un C que me permita oscilar, pero no que el auto no viva moviéndose, que amortigüe rápidamente. Y ese es el caso que vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar el caso ahora en que esto es menor que esto. Entonces, fíjense ustedes, acá adentro, si esto es menor que esto, siempre, perdón, les voy a poner como estaba antes. Nosotros antes teníamos C sobre 2M al cuadrado menos K sobre M. Todo adentro de la raíz, ¿sí? Ahora decimos, este va a ser más grande que este. Quiere decir que acá voy a tener un número negativo. El negativo lo saco afuera en la forma de I, la raíz de menos 1 es I, e invierto esto. De manera que ahora tengo un número positivo acá adentro, pero ya saqué el menos 1 afuera de la raíz. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué vamos a tener? Dos raíces complejas conjugadas, porque tienen una parte real y una parte imaginaria. De manera que lambda 1, 2, ahora vale esto con alfa igual a esto y beta igual a esto. Y la solución general de este problema para estos valores de lambda, la solución de la ecuación diferencial viene dada por una exponencial decreciente que multiplica a esta suma de movimientos oscilatorios, que cambiadas de forma la puedo expresar de esta manera, ¿no es cierto? Cambio C1 por otras dos, en función de otras dos constantes, y C2 en función de otras dos constantes, y esta forma la llevamos a esta forma. Y ahora vamos a ver, ¿se entiende eso?
movimientos oscilatorios. Esta fórmula ahora, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente. El sistema ahora es un sistema subamortiguado, porque el sobreamortiguado es el que no lo deja mover, y el subamortiguado, vean ustedes, lo va a dejar mover, estoy acá en esta expresión, y de t es una constante por una exponencial decreciente, por una función trigonométrica que ya sabemos varía entre -1 y 1. Entonces, vamos a ver esto gráficamente, ¿qué nos representa? Vean ustedes, la voy a volver a repetir acá, y es igual a una constante por el seno, pero me olvidé el e a la menos algo, por e a la menos, creo que era c sobre 2m, por t, por el seno de la nueva frecuencia natural, beta n t, más una constante phi, donde estas dos constantes salen de las condiciones iniciales. Y estos son los parámetros del sistema, C, K y M. Beta n es lo que llamamos frecuencia circular natural reducida. ¿Por qué? Porque es raíz de K sobre M menos la parte del amortiguador. Fíjense que si C es igual a 0, entonces beta vale omega n, que es el caso que vimos antes. Bueno, a ver, ¿qué nos dice esto gráficamente? Nos dice lo siguiente, que esto va a valer entre -1 y 1 pasando por 0. Quiere decir que esta parte va a estar multiplicando a A para que eso valga entre A y menos A. Si no existiera esto, estaríamos en el caso anterior. Esta función sería así. Pero resulta que para cada instante acá, esta solución que teníamos antes está multiplicado por un valor que instante a instante decrece. Entonces, en vez de tener más A y menos A para siempre, como teníamos antes, lo que pasa es que la amplitud se va disminuyendo porque está envuelta entre los valores de C por E a la menos alfa t y de menos C por E a la menos alfa t. Entonces, lo que va a pasar es que esto a la larga, la amplitud hace así y para. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos de un sistema masa-resorte cuando lo hacemos, lo dejamos oscilar libremente? Entonces hemos llegado a una buena solución de ese modelo analítico que tomamos. Por supuesto, como el periodo que tenemos acá es 2pi sobre omega, y ahora omega vale beta, el periodo se llamará pseudoperíodo. ¿Por qué motivo? Porque no vuelve a la misma. Digamos, tenemos que en un tiempo vuelve a un máximo y en el mismo tiempo vuelve a un máximo, pero la amplitud no es la misma. Y nosotros dijimos que íbamos a definir el periodo como el tiempo en que se repetía la amplitud, la velocidad y la aceleración. Entonces, como la amplitud, la velocidad y la aceleración son diferentes para cada periodo pasado, a esto se le llama pseudoperíodo. Así que siempre que tengan un movimiento amortiguado en los prácticos, recuerden que tenemos una frecuencia reducida y un pseudoperíodo
en función de esa frecuencia. Bueno, entonces, este caso se llama subamortiguado y es el caso que nos interesa para el movimiento. Bueno, esto que está acá es muy sencillo, pero tal vez podemos hacer así, como la próxima clase vamos a empezar a ver vibraciones forzadas, o sea, los dos mismos sistemas que vimos ahora, en vez de dejarlos vibrar lentamente, libremente, los vamos a perturbar continuamente. Imagínense el caso de que están hamacando a un chico en una hamaca en una plaza. Ustedes pueden empujarlo al chico, sacarlo de la posición de equilibrio y dejarlo libremente que oscile hasta que el chico vaya volviendo a la posición más baja y se quede quieto, o cada vez que viene hacia ustedes lo empujan, y lo empujan, y lo empujan. ¿Correcto? Entonces, ese es un movimiento forzado, porque yo lo obligo a absorber la energía que en cada ciclo le comunico. Esa es la diferencia que vamos a tener la clase que viene. Vamos a ver las forzadas. Por lo tanto, en el parcial va a entrar solamente las vibraciones libres, libres, que bueno, van a ver con José el lunes.